Hace unos días un compañero y pues un amigo, compañero de equipo también, me compartió por Slack la noticia de que Tailwind CSS había lanzado una versión 3. Así que bueno, aprovecho para hacer un video, hablar un poco sobre el tema, también de hablar un poco por qué los últimos 2 años se ha hablado tanto de Tailwind y las redes, generalmente LinkedIn, están invadidas de noticias de Tailwind y todo el mundo queriendo aprender a usar Tailwind. Hablaré un poco sobre cuál es la diferencia con el resto de los frameworks, de si esto es una ola pasajera o este es el futuro del desarrollo web. También aprovecharé para dar mi opinión desde la perspectiva como developer y también desde la perspectiva como diseñador. Y de cómo Tailwind CSS puede ser un comienzo para que devs y designers empiecen a hablar un mismo idioma. Let's find a cleaner channel. Así que, ¿qué es Tailwind? Tailwind es un framework utility first. En otras palabras, es un set de muchas clases que encapsula una propiedad CSS o estilo en particular. Un ejemplo, un borde, un fondo, un background, el color del texto, posición, tamaño, forma. Lo bueno de todo esto es que estas utilidades o utilities son personalizables o customizables, dependiendo de las necesidades del proyecto o de la empresa. Por ejemplo, si la marca tiene como color primario digamos, un color celeste, Tailwind de una forma muy sencilla te permite establecer ese color para cada propiedad de un elemento HTML. Ejemplo, el fondo de un elemento, el borde de ese elemento, el color de fuente, permitiéndote así crear un set de clases muy ligadas a la marca o a la imagen del producto. Una duda que me surgió mientras escribía el script de este video era, hace rato no sé cuál es el panorama actual de los frameworks CSS. Me gustaría saber ahorita, bueno, el año pasado, en el año 2021, cuál fue el framework CSS más usado por la mayoría de los developers. Para esto me basé en la encuesta que hizo thestateofcss.com en el 2021, donde participaron aproximadamente 9,000 desarrolladores de todo el mundo. Así que, bueno, vamos a verlo. Y según esta encuesta, encontramos a Bootstrap en primer lugar con un 85% y Tailwind en la segunda posición con 39%, escalando varias posiciones desde el año 2019, en la cual estaba entre los últimos con un 6%. En el 2020 escaló a la cuarta posición con un 26% y en el año 2021 se logró posicionar como la segunda librería más usada a nivel mundial. ¿Qué diferencia Tailwind CSS del resto de frameworks? Por ejemplo, Bootstrap. Es que Bootstrap te provee un set de componentes, el famoso UI kit. Este es un kit de componentes UI que ya están listos para usar, ya están estilados, ya están compuestos, ya tienen todos sus estados definidos. El problema con este tipo de frameworks es que ya como te están entregando un set listo para usar, ya son componentes que ya tienen una forma, color, tamaño, estados definidos. Claramente puedes modificarlos, pero no es una tarea trivial, ya que te toca sobreescribir muchas reglas y estilos CSS para hacer que estos se alineen al aspecto visual de tu producto. Y aquí quisiera hacer una retrospectiva para entender un poco por qué Tailwind tuvo esa explosión masiva en menos de 2 años, de pasar a ser una librería casi desconocida a ser la segunda más usada a nivel mundial. Tailwind CSS nació aproximadamente hace como 5 años, en el 2017. Su primer release y versión estable fue la versión 0.7.4, la cual fue publicada el 31 de octubre del mismo año.
Aunque varias personas han colaborado con el proyecto, este principalmente fue creado por Adam Wathan y Steve Schoger. Adam Wathan es un desarrollador full stack. Para ese entonces ya había él dejado su trabajo para dedicarse a escribir libros y cursos para ayudar a los desarrolladores a hacer mejor software. De sus cursos más destacados está Test Driven Laravel, Advanced View Component Design y Refactoring UI. Además, ha sido invitado a participar en varias conferencias: la MicroConf 2018, LaraCon US 2018 y la ViewConf Toronto 2018. Por otro lado, Steve Schoger, un visual designer canadiense, también conocido como el chico que comparte tips de diseño en Twitter, fue el coautor del libro Refactoring UI en compañía con Adam Wathan. Del libro han vendido aproximadamente más de 20,000 copias. Por cierto, lo compré el año pasado. A pesar de que ya tiene sus años, todavía proporciona tips y buenas prácticas para el diseño y desarrollo de componentes UI. A finales del 2018, Adam comparte en su sitio web y en Twitter su creencia de que Tailwind tiene el potencial de ser una de las cosas más impactantes que pueda aportar al mundo del desarrollo web. Así que decide trabajar full time en Tailwind para lanzar una versión 1 más estable, incluyendo features y cosas que año tras año iban pidiéndole sus usuarios. Así que decide doblegar esfuerzos para llegar a una versión 1 estable y poder llegar a más y más desarrolladores, mejorando considerablemente la documentación de la librería, creando una serie gratuita en YouTube llamada Designing with Tailwind CSS, creando una comunidad muy sólida alrededor de Tailwind, publicando día a día el progreso en Twitter, creó un grupo en Discord y además creó un boletín informativo o newsletter para que las personas se inscribieran y obtuvieran semana a semana actualizaciones de las novedades que él iba a ir construyendo y agregando a la librería, creando así un hype increíble, logrando que muchos esperaran ansiosamente la primera versión. Así que a mediados de mayo del 2019 oficialmente lanza la versión 1.0.0 alfa para que las personas pudieran probarlo, reportar bugs y de esta forma conseguir una versión más estable para el lanzamiento oficial. En este punto, la librería ya había obtenido más de 17,000 estrellas en GitHub, había sido instalada más de 4 millones de veces y la cuenta de Tailwind oficial en Twitter ya había alcanzado aproximadamente 25,000 seguidores. El salto más grande y el éxito financieramente hablando de Adam y de Steve fue en el lanzamiento de Tailwind UI. A eso de julio-agosto del 2019, él comenta en un tweet de que se encuentra trabajando en un proyecto nuevo con Steve llamado Tailwind UI. Lo que querían lograr con Tailwind UI era crear un set o kit de componentes 100% diseñados y codificados con Tailwind CSS. Así, solo tendrías que copiar y pegar el código en tu proyecto, teniendo la librería Tailwind instalada, y ya tendrías el componente listo. Claro, desde una perspectiva visual, no funcional. Lo más interesante de todo fue la forma en que llevaron todo el proceso y lanzamiento a cabo. Fue muy parecido al hype generado durante la construcción de la versión 1 de Tailwind. Decidieron replicar el mismo proceso para mantener a las personas hypeadas o extasiadas. Adam y Steve crearon una landing page en la cual, sin tener aún un producto creado, mostraban en lo que estaban trabajando, generando así expectativa y curiosidad. Las personas al llegar a la landing page solo tenían dos opciones. Uno de esos botones con el label Explore the Preview, el cual los iba a llevar a una página donde iba a ir listando el avance de los componentes que ellos iban construyendo, para así mostrarle al usuario qué iban a obtener si adquirían el set de componentes. Por otro lado, un botón con muchísimo más poder con el label Get Early Access, el cual lo que hacía era cuando el usuario daba clic al botón, quedaban suscritos a un boletín informativo o newsletter. No solo les llegaba el mail, sino también les llegaba acceso a nuevos componentes. Podíamos ir a ver cada uno de los nuevos componentes e interactuar con ellos, volviendo a generar hype y expectativa y crear en nosotros los usuarios una necesidad de tener ese set de componentes lo antes posible, para cuando el producto estuviera terminado,
seríamos los primeros en obtenerlo. No encontré el número exacto, pero la cantidad de personas suscritas a ese newsletter era aproximadamente de 20,000 a 30,000 la primera semana. Una cifra increíble, teniendo en cuenta, primero, que no tenían un producto creado y segundo, de que con eso ya habían validado de que había un mercado interesado en su producto. A mediados de febrero del 2020 se hace el lanzamiento oficial de Tailwind UI por un precio oficial de $49 para las personas en la lista de Early Access. Digo entre comillas porque a la fecha de hoy se mantiene casi el mismo precio. Así que las personas que compraron en esa época mucho beneficio no obtuvieron al haber sido de los primeros en comprar. Pero bueno, al tercer día Adam publica un tweet anunciando que al tercer día del lanzamiento ya ellos habían recaudado más de $500,000 en ganancias, marcando un hito ya que encontrar un negocio alrededor de las tools frontend no es sencillo, logrando que muchas personas relevantes en Twitter hablaran de este gran logro. Esta repercusión social, este nuevo capital en bolsillo y la necesidad latente de lanzar una versión 2 de Tailwind CSS los llevó a formalizar la empresa llamada Tailwind Labs y de esta forma pasar de ser 2 personas trabajando full time para Tailwind a ser 5 personas tiempo completo. Así que bueno, mi opinión desde mi perspectiva como developer es que si te gusta y tienes el tiempo de diseñar o desarrollar componentes UI desde cero y tienen planeado construir un design system o llamémoslo un UI kit dentro del producto o empresa en la que estás trabajando, Tailwind te provee de todas las herramientas necesarias para trabajar dentro de las restricciones de un sistema de diseño, en vez de estar llenando el proyecto de hojas de estilo con valores arbitrarios. Si por el contrario no tienes el tiempo o estás en etapa temprana en el que estás validando una idea y necesitas avanzar rápido y en general no estás seguro si el producto va a ser exitoso o no, una buena opción es irse por una librería o framework que te proporcione ya un set de componentes UI listos para utilizar, como lo sería Bootstrap. Ya desde una perspectiva como designer, aunque no lo crean, este tipo de librerías del lado del código impactan directamente en cómo estructuramos nuestros archivos en Figma, por ejemplo. Con una librería como Tailwind del lado del frontend, podríamos establecer las mismas reglas o utilities del lado de Figma. Así que el equipo de diseño tendría unos lineamientos muy claros en qué colores, formas y tamaños emplear, y así evitar el uso de valores arbitrarios. Imagínense si del lado de desarrollo se habla un lenguaje, pongámosle el lenguaje de Tailwind, y por el otro lado en el equipo de diseño se habla el mismo lenguaje, el impacto a mediano y largo plazo sería indescriptible, ya que esto mantendría una consistencia entre ambos mundos y reduciría en gran medida el tiempo reescribiendo y rediseñando elementos. Y bueno, no siendo más, espero que esta información les haya servido mucho. Por favor, déjenme en los comentarios de qué otro tema les gustaría que habláramos e indagáramos más a fondo. Y bueno,